Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros este audio, lo he titulado La generación de Plutón en Leo. Sé que posiblemente ahora esta generación tenga entre los 65 y los 78 años, pero como más adelante quiero hacer un audio sobre Plutón en la casa 5, podemos ponernos en contexto con todo lo aconteciente lo que ha acontecido en esta época, desde 1943 hasta 1956 aproximadamente, fue esta generación tan poderosa. Quisiera primero poder ubicaros esta época, que fue una época de grandes reestructuraciones y de grandes sistemas políticos que llegaron por la fuerza. Por ejemplo, tenemos cuando Mao Zedong en China consiguió instaurar la República Popular de China. En una época parecida estaba la Guerra de Corea, había comenzado la carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia, sobre todo con el tema del plutonio, con el tema de la bomba atómica. También podemos ver cómo en esa época Francia y Gran Bretaña empezaban a sufrir un proceso de descolonización de las colonias que tenían en África. Importante a tener en cuenta es que en 1953 muere el dictador Stalin, culpable de muchísimas muertes en su época. Como no, dejar atrás a nuestro querido dictador cubano Fidel Castro, que encabezaba la toma de Cuba. En 1954 hubo un golpe de Estado en Guatemala, en 1955 comenzaba la guerra de Vietnam, más adelante se firma el Pacto de Varsovia, sumamente importante, comienza la Segunda Guerra Árabe-Israelí, y como nota importante para recoger a nivel global, en Brasil y en Argentina, pues Perón es derrocado y el presidente de Brasil pues es depuesto del poder. Ya vemos aquí cómo se puede configurar un ambiente en el que la toma del poder por la fuerza y la predominancia en sistemas arquetípicos dominantes de autoridad y poder absoluto sumergían en esta época eh, todo el sistema global, en todo el sistema social. Pero también es una época, Plutón en Leo, con mucha creatividad. Es una época en la que aparecieron también cosas sumamente importantes que me ha parecido también interesante recoger. En 1945 se crea la computadora. En el mismo año nace la bomba atómica. En 1947 se crea el transistor y en el 48, increíblemente, se crea el horno microondas. No sabía que era tan antiguo. En 1951, muy importante reconocer que en esta época, 1945, si no me equivoco, perdón, en 1951, se crea la pastilla anticonceptiva. Tengamos en cuenta que Leo es la representante de la casa 5, que es la casa de los hijos. Muy interesante esta nota. En 1950, como no, se crea la tarjeta de crédito, la primera tarjeta de crédito, el videocassette, el código de barras en el 52, sumamente importante. Y otra nota final que tiene que ver también con Leo, que es el corazón, en 1956 aparece el marcapaso. También es una época de mucha creatividad. La época de Plutón en Leo está sumergida en grandes cambios de sistema político, donde la autoridad y la represión fueron sostenidas durante muchos años, pero también donde hubo un periodo de mucha creatividad y renacimiento dentro de todo el sistema social. Haciendo hincapié ahora más bien en las personas que vivían en esa época, desde 1943 hasta 1956, podemos ver como la autoridad es sumamente importante en esta época. Por ejemplo, aquí en España vemos que salían de una guerra civil y el dictador Franco pues tuvo una época bueno, una época terrible dictatorial en la que España salía de una gran crisis, de una gran guerra civil. Yo creo que posiblemente, que tiene que ver mucho con Leo, las personas de esta época tuvieron falta de niñez. Hay como una especie
no se pudieron permitir ser niños debido a las circunstancias arquetípicas de autoridad que vivieron. Tuvieron que hacerse mayores muy rápido, no vivieron una infancia como la que nosotros, o por ejemplo Plutón en Escorpio, Plutón en Libra, Plutón en Sagitario, pues hemos podido vivir una infancia total, una infancia pues llena de todo lo que necesitamos, de donde nuestras necesidades estaban cubiertas. Esto era una época en la que la niñez se vivió con mucha carencia, con muchos problemas, había salido de una Segunda Guerra Mundial y eso generaba pues un pueblo sometido a un gran estrés en el que la infancia pues, quedaba sometida a un segundo lugar. Y eso da pie a que los niños no pueden expresar su creatividad, no pueden expresarse como es. Ten en cuenta que Leo es la casa 5, es la casa de la expresión, de quién es uno realmente, cómo uno se expresa al mundo. Y ahí pues podemos ver cómo la propia identidad se ve relegada a un segundo lugar. Hay una falta de independencia creativa, una falta de integridad creativa, porque debe amoldarse a Acuario, la sociedad, que es el signo opuesto, debe buscar su sitio dentro de la sociedad y amoldarse e integrarse dentro de un grupo social en una época bastante complicada. El respeto, me acuerdo que mis abuelos pues hablaban del respeto a la policía, a las autoridades, era un respeto que no era respeto, era miedo, era pavor, era obsesión. A los niños, por ejemplo, les decían cuidado que viene la policía, no hagas nada porque la policía te lleva. Ahí ya vemos como hay un proceso en el que la autoridad forma en el arquetipo de la persona, se arraiga dentro del arquetipo de la persona fuertemente. Ten en cuenta que es una sociedad, son una infancia, Plutón en Leo, en la que los niños trabajaban desde muy temprano. Los niños ahora mismo la obligación es llevarlos al colegio y garantizarles por lo menos un mínimo de estudios. Pero en esa época los niños, me acuerdo, vivido en familia, en mi propia familia, cómo tuvieron que dejar de estudiar, que era lo que más les gustaba a muchos de ellos, para obligatoriamente tener que trabajar para poder comer, para poder ayudar a la familia a salir adelante. También fue una época en la que esa pérdida de niñez también se vio de manifiesto debido a que los mayores tenían que cuidar de los hijos pequeños, perdón, de los hermanos pequeños. ¿Por qué? Porque tenían que hacer de padres, porque fue una época posiblemente después de la guerra en la que la natalidad estaba de manifiesto y las familias tenían muchos hijos. Aquí en España las familias solían tener bastantes hijos. Y los hijos mayores, por ende, debían de cuidar de los más pequeños. Muchos hijos mayores, como mis padres y mis abuelos, tuvieron que trabajar para mantener a los hijos pequeños, porque no podía el padre solo mantener a toda la familia. Era una época en la que se hacía realmente para sobrevivir. No podías hacer lo que te gustaba, no podías hacer lo que te encantaba, lo que realmente te motivaba, ¿no? Sino tenías que trabajar, tenías que trabajar duro para poder salir adelante y poder ayudar a la familia a llevar un plato a la mesa. Es una generación de mucho carácter, es una generación con un gran poder de resistencia. Ten en cuenta que es una generación posiblemente muchas veces sometida y no pudiendo expresar su verdadera identidad. Se ve en las familias como eh, habitaban en familias en las que el hombre ejercía el poder, un poder dictatorial, una autoridad sobre cualquier persona de la familia, y se concertaban pues matrimonios donde no era la mujer, en este caso, no era suficiente su palabra, sino lo único que debía hacer era obedecer y generar pues hijos para el hogar, ¿no? Fue una época muy difícil para encarar, pero fue una época que hizo eh, a personas con un gran valor, con un gran potencial, con una gran autoridad interior para llevar a cabo sus planes. Podemos tener en cuenta que la sociedad en la que vivimos está construida sobre los cimientos de una sociedad valiente, de una sociedad fuerte, de una sociedad muy sufrida, con un poder de autoridad socavado, pero que supieron remontar y supieron resistir. Yo le llamo la
la época, la generación de la resistencia, porque fueron muy fuertes, fue una sociedad muy potente que levantó no solo un país, levantó todos los países después de haber salido de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que empezar de cero, muchos de la nada, para generar otra vez una sociedad nueva. Estamos hablando de una generación que es una generación con una potencia interior impresionante, que ha construido una sociedad para nosotros, una sociedad llena de valor, que posiblemente nosotros a lo mejor no sepamos valorar, pero todos esos ancianos o todas esas personas mayores que han construido esta sociedad, lo han construido con sus manos, la han construido a base de esfuerzo, que les leo, a base de esfuerzo diario, de autoridad personal, de, de trabajo, son personas que durante mucha parte de su vida han dedicado con mucho esfuerzo y con mucho trabajo y tesón y perseverancia a trabajar, y eso ha dado esa posiblemente falta de expresión dentro de la sociedad, dentro de ser ellos mismos, pues haya hecho que hayan construido una sociedad para nosotros, para las siguientes generaciones. Todos sabemos que nuestros padres siempre dicen: yo no quiero que mis hijos pasen lo que hemos pasado nosotros. Es una generación que nos ha legado a nosotros, a las siguientes generaciones, todo el trabajo de ellos. Ellos han tenido que trabajar duro para generar para nosotros una sociedad concreta, una sociedad creada ya, un edificio social en el que nosotros poder convivir unos con otros, que es muy importante. Perdón, muy importante. Y cómo no, de ahí, pues de esa sociedad que no pudo ser ellos mismos, que no pudieron expresar sus ideales, que no pudieron adaptarse al grupo o adaptarse a la sociedad, de permitirse el lujo ser quien ellos querían ser, hacer lo que ellos querían hacer o dedicarse a lo que a ellos más les gustaba. Tengamos en cuenta que somos una sociedad, es una sociedad, una generación educada para no hacer lo que le gusta, sino para hacer lo que hay que hacer. Y posiblemente sea una generación frustrada por esa parte, por no haber, pues haber conseguido llevar adelante todos sus propósitos, pero a lo mejor no haber podido llevar adelante sus verdaderos sueños creativos, poder crear una sociedad o poder vivir dentro de una sociedad a través de un comportamiento interno coherente con ellos mismos, poder expandir o expresar toda su creatividad. Antes estaba, si nos fijamos, estaba muy mal visto que las personas pues hicieran lo que les gustaba. La educación que muchos nos dieron de nuestros padres, nuestros abuelos: aquí no estás para hacer lo que te gusta, estás para hacer lo que hay que hacer, y estás para buscarte un trabajo y producir. Y esa época es la que, bueno, nos ha dado pues todo lo que somos ahora. Y generalmente es una generación, en definitiva, que nos ha propuesto lo que somos ahora, poder ser más nosotros mismos, poder ir más con coherencia, con creatividad, una generación como la nuestra, Libra, Escorpio, Sagitario, que es más propensa a la revolución, es más propensa a lo acuariano. Esta generación nos ha dado la virtud de haber construido una sociedad para nosotros poder vivir libremente a través de nuestra propia creatividad. Muchísimas gracias, generación de Plutones Leo, un fuerte abrazo y que la fuerza os acompañe.